¿no? Procedo de la ciudad de Piura, ¿no? Agradecer a Specibe, ¿no? Especialmente a esta junta directiva que nos ha abierto las puertas mucho a los médicos que trabajamos en provincias acá en el Perú, ¿no? Y que nos permite estar constantemente actualizando y compartiendo conocimientos. En esa oportunidad, pues el tema que se me ha asignado es acerca de espondilitis postquirúrgica. Un momento para compartir, disculpen. Ya, ¿sí pueden ver mi presentación? Sí, adelante. ¿Sí? Ya, muy bien. El tema que se me dio fue el siguiente, ¿no? Espondilitis postquirúrgica y acerca de una pregunta, ¿no? ¿Cuándo tenemos que retirar el implante? Es en un hospital. La ciudad de Piura es la ciudad del eterno calor. Se ubica al norte del Perú, límite con Ecuador. Es el hospital donde laboramos, ¿no? Actualmente somos 6 neurocirujanos, somos una unidad, ¿no? Y poco a poco, pues estamos tratando de dar el empuje necesario, ya que la patología de columna representa la causa más frecuente, ¿no? De pacientes que atendemos por consulta externa en nuestro hospital. El tema que vamos a tener a continuación es un tema muy relevante con respecto a las infecciones, porque las infecciones citoquirúrgicas no tienen consecuencias Parece que nefastas. no se No escucha. solo, ¿se me escucha ahí? Disculpen. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, Disculpe. ya. Las consecuencias, como mencionaba, son nefastas no solo para el paciente principalmente, sino también para el cirujano, para la institución, ¿no? Así como también sabemos que produce un aumento de los costes, ya que el tratamiento es prolongado, imponiendo una carga económica importante, ¿no? Y que además duplica la mortalidad del paciente, ¿no? La capacidad de controlar las infecciones postoperatorias de las heridas se ha vuelto con el pasar de los años algo desafiante, debido a los motivos mencionados de hospitalización prolongada, mayor morbilidad, costos de atención médica y peores resultados a largo plazo, ¿no? Lo que genera mayor insatisfacción con el procedimiento quirúrgico inicial. La incidencia, pues, varía, ¿no? Varía de acuerdo al lugar donde se han hecho estudios, pero oscila aproximadamente entre el 0,7 al 12%. Pero lo que sí puede quedar claro es que si nosotros utilizamos instrumentación espinal, el riesgo de padecer una infección postoperatoria de tejidos blandos aún es mayor, ¿no? Existen múltiples factores de riesgo que ya han sido identificados, ¿no? Por diversos estudios, ¿no? Los más frecuentes son la edad, ¿no? Más de 65 años, la obesidad, una diabetes mal controlada, ¿no? El consumo de tabaco, y también la instrumentación espinal. Acá sí quiero hacer un hincapié, ¿no? Los estudios mencionan que ya el hecho de nosotros instrumentar, de poner implantes, aumenta el riesgo. Y con respecto a la vía de abordaje, existe una mayor incidencia de infección cuando el abordaje que se utiliza es la vía posterior, si se compara con la vía anterior, ¿no? Siempre la vía anterior tiene menos tasa de infección. Al igual, cuando se utiliza una técnica mínimamente invasiva, el riesgo de infección es menor si utilizamos una técnica convencional. Otros factores, ¿no? Que no los he puesto ahí, pero que también han sido identificados, son pacientes con enfermedades hepáticas, el estado nutricional, o si también la causa que motivó la cirugía se trata acerca de una neoplasia, tumor, si el paciente consume corticoides o tiene un ASA alto, ¿no? Después de la valoración anestesiológica, ¿no? Y también otro factor importante últimamente es el ambiente del quirófano. Los estudios demuestran que cuando la cirugía de instrumentación de columna, ¿no? Es llevada por la tarde, cuando ya anteriormente han habido otras cirugías en ese mismo quirófano, el riesgo también aumenta. Y eso es estadísticamente significativo. Por eso la recomendación que cuando nosotros vamos a programar una cirugía electiva de instrumentación, sea de preferente la primera cirugía de la mañana. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico
es todo un reto, ¿no? Se basa pues en criterios clínicos e imagenológicos. Acá hay dos puntos y se clasifica de la siguiente manera con respecto al tipo de infección. Si estamos ante una infección temprana o una infección tardía. La infección temprana ha sido catalogado para algunos autores hasta 3 meses, ¿no? Para otros hasta 6 semanas, pero los signos clínicos que vamos a encontrar se enfocan principalmente en los signos de fluorosis que se pueden evidenciar en la herida operatoria, el eritema, el calor, ¿no? Así como la presencia de fiebre, ¿no? Y por último, pues la analítica de laboratorio, especialmente con el aumento de la velocidad de sedimentación globular, ¿no? La proteína C reactiva o la leucocitosis. De por sí ya hay una tendencia al aumento de los valores normales en los días postoperatorios, pero si nosotros observamos que estos valores, esta analítica, van en aumento progresivo, ¿no? Tenemos que sospechar pues que se trata de un proceso infeccioso, ¿no? La infección tardía, por el contrario, no ha sido catalogada como aquella que se produce hasta después de las 2 semanas, de los 3 meses, y donde el síntoma principal es el dolor persistente, ¿no? También se puede evidenciar pues también dehiscencia de la herida operatoria, ¿no? O presencia de secreción constante a través de esta herida, ¿no? Con respecto a las imágenes, el gol estándar sigue siendo la resonancia magnética y también se puede complementar pues con la tomografía, pero es importante mencionar que muchas veces es un poco difícil distinguir un seroma estéril de una colección purulenta, ¿no? O cuando los estudios son muy tempranos. Ya cuando los estudios son realizados, ¿no? Después de un tiempo, ya los hallazgos imagenológicos son más determinantes, ¿no? Se pueden detectar ya de una manera más específica. Ahora, los gérmenes que han sido identificados en infección postquirúrgica, ¿no? A la cabeza están los estafilococcus. De esos dos, el Staphylococcus aureus es el más importante, especialmente en las infecciones tempranas. Cabe recalcar que también la infección la podemos clasificar, ¿no? Si es superficial o profunda, ¿no? Dependiendo si afecta a las partes blandas que están por encima de la fascia o por debajo de ella. Cuando estamos ante una infección profunda, ¿no? También se ha encontrado que los agentes causantes son polimicrobianos, o sea, son varios gérmenes que están involucrados, especialmente los bacilos gram negativos, ¿no? Con respecto al tratamiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener claros nuestros objetivos, ¿no? El primer objetivo y el primer paso es tratar de identificar y erradicar el germen causante. Y para esto, la importancia siempre de tomar una muestra de cultivo antes de iniciar la terapia antimicrobiana. El segundo objetivo de nuestro tratamiento va a ser conseguir el cierre de la herida, ¿no? Y el tercero es tratar siempre de mantener la estabilidad de la columna para poder conseguir la fusión. Con respecto al antibiótico de elección, ¿no? Como había mencionado, debido a que el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, pues el antibiótico de elección va a ser la oxacilina o cefazolina, siempre y cuando la sensibilidad sea un meticilino sensible, ¿ya? Y eso es muy importante, porque dependiendo de nuestro lugar donde trabajemos, del hospital, tenemos que tener un estudio de sensibilidad, ¿no? Hay lugares donde la tasa de estafilococcus meticilo resistente es alta, ¿no? Y ahí el tratamiento, el antibiótico de elección, pues sería la vancomicina, ¿no? No hay una evidencia que nos diga cuánto tiempo exactamente tenemos que dar este antibiótico, pero la recomendación sigue siendo que se aplique durante aproximadamente 2 semanas para luego continuar con el tratamiento por vía oral, ¿no?
que tampoco no se cuenta con evidencia suficiente para determinar cuánto tiempo se tiene que dar. Sin embargo, las recomendaciones dicen que se puede prolongar hasta 4, hasta incluso hasta completar las 12 semanas. Después. Y el tratamiento de vía oral de elección, pues la rifampicina no, más una fluoroquinolona, si es metilsensible, ¿no? O si es meticilino resistente. ¿Cuándo nosotros debemos pensar en el tratamiento quirúrgico? Número uno, cuando vemos que fracasa el tratamiento médico antibiótico, ¿no? Vemos que el paciente no mejora, que sigue saliendo secreción por la herida, que puede haber un empeoramiento de la evolución clínica del paciente, o cuando hay un deterioro neurológico secundario a la presencia de un acceso peridural o deformidad, o cuando hay infecciones profundas asociadas a instrumentación con un drenaje persistente. Entonces, lo que se recomienda ante esa situación es realizar pues lo que conocemos como una limpieza quirúrgica, que consiste pues en el drenaje, ¿no? En realizar un lavado profuso y un debridamiento de todos los tejidos necróticos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto? Uno, se recomienda siempre abrir la fase y tomar muestras. La toma de muestras es importante, ¿no? A medida que vamos abriendo, ¿no? Todo la piel, la fascia, tenemos que tomar muestras y siempre para mandarlas a cultivo. Sobre el manejo de los injertos óseos, no hay un consenso exacto si mantener o sacarlo, pero la recomendación acá es que si el injerto tiene una apariencia eh, necrótica, el color, el olor, ¿no? Que según al criterio del cirujano muestra signos claros pues, de estar comprometido con una infección, pues se tiene que retirar el injerto óseo, ¿no? Con respecto a la irrigación, eso se realiza con solución salina por medio de jeringa de 60 centímetros cúbicos de manera continua, ¿no? ¿Con cuánto de volumen tenemos que hacer el lavado? Se recomienda que eso sea mínimo 3 litros. Podemos utilizar hasta 6 litros de cloruro de sodio para hacer un buen lavado profuso. La siguiente pregunta que nos viene ¿no? a la mente es, ¿y cuándo volvemos a entrar o qué pacientes ameritan un segundo tiempo para hacer un nuevo lavado, ¿no? Y bueno, la respuesta a esta pregunta depende mucho de la impresión que haya tenido el cirujano durante la primera limpieza, ¿no? De acuerdo a los hallazgos que él encontró y cómo lo dejó, y también de la respuesta clínica que haya tenido el paciente. Porque si el paciente en las próximas 48, 72 horas vemos que hay una mejoría, ¿no? de la parte clínica, hay una mejoría de los hallazgos de laboratorio, pues se puede tratar con tratamiento antibiótico. Pero si pasa todo lo contrario, pues el paciente tendría que entrar a un segundo procedimiento quirúrgico. Pero esto es muy subjetivo, ¿no? Es por eso que en el año 2012, ese autor de Paola ¿no? Trató un poco de unificar utilizando los siguientes criterios, ¿no? Acerca de la localización en la columna de la infección, de la presencia de comorbilidades, ¿no? Si es diabético o tiene un antecedente cardiopulmonar, acerca de la microbiología, si se trataba entre un germen gran positivo o un germen gran negativo o polimicrobiano, ¿no? Entonces, también si había otro foco a distancia, ¿no? Si tiene un foco urinario, neumonía, bacteriemia, si se había instrumentado o no, y si se había utilizado injerto óseo. A cada uno le dio un puntaje, ¿no? De acuerdo a ese puntaje, sumábamos los valores y lo clasificó en si riesgo bajo, indeterminado o riesgo alto, ¿no? Con esa tablita y ese puntaje, determinó que aquellos que tienen un puntaje entre 21 y 33 puntos son aquellos pacientes que ameritaban un segundo hasta un tercer tiempo de volver a entrar a hacer la limpieza quirúrgica. Y bueno, pues viene la última pregunta. ¿Y cuándo retiramos el implante? Para responder a eso hay que tener en cuenta dos variables, ¿no? Uno es el tiempo, ¿no? El tiempo de diagnóstico con respecto a la infección. La recomendación es que nosotros podemos retener los implantes cuando la infección, ¿no? Es una infección que no tiene un tiempo mayor a 3 meses desde el inicio de la cirugía. Pero cuando es infección de sitio quirúrgico ya pasa ese tiempo mayor a 3 meses, la recomendación ya es retirarlo.
El segundo criterio, ¿no?, que tenemos que tener es también acerca de la presencia de la biopelícula, ¿no? La biopelícula viene a ser como una comunidad de microbios que se adhieren firmemente a las prótesis. En ese caso, se adhieren a los tornillos, ¿no?, de titanio, y cuando se adhieren firmemente, muchas veces es difícil erradicar la infección, ¿no? Y hay gérmenes, ¿no?, que tienen una predilección por formar esa biopelícula, tal como el Staphylococcus aureus, los Staphylococcus negativo, el Propionibacterium también. Por eso el tratamiento temprano, el diagnóstico es importante, ya que esto nos va a permitir el tratamiento temprano dar un tratamiento oportuno. Y la tendencia, obviamente, es tratar de mantener siempre los implantes, ¿no? Por último, ¿no? Y con esto ya termino, ¿no? Un paper muy interesante que encontré acerca de la prevención de las infecciones, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo, ¿no? Se están creando protocolos, ¿no? Ese protocolo que presento a continuación, ¿no? Es un estudio que se hizo en Alemania, donde lo llamaron el protocolo por sus siglas, el protocolo GAIT, que después de utilizarlo, encontraron una disminución significativa de las infecciones, ¿no? Ese centro de un 5 punto algo por ciento que tenía, bajó a menos del 0,1%. ¿Y qué es este protocolo, ¿no?, de prevención? G se refiere al acrónimo de guantes, ¿no? Utilizar siempre doble guante durante la cirugía, ¿no? Cambiar los guantes a intervalos de 1,5 a 3 horas, cambiarse los guantes antes de la manipulación del implante y antes del cierre de la herida. Evitar siempre tocar el arco C cubierto, ¿no? Y cambiar los mangos de la lámpara a intervalos igualmente de 1,5 a 3 horas. O si se va a manipular el mango de la lámpara, hacerlo siempre con un paño esterilizado, el luego cual siempre se tiene que desechar. Con respecto a la letra A, que son los antisépticos, ¿no? La sustancia que recomiendan utilizar es el hipoclorito de sodio, ¿no? Recomiendan que siempre durante una intervención quirúrgica de instrumentación, pues se irrigue continuamente la herida a intervalos de 1,5 a 3 horas, ¿no? Se vuelve a irrigar antes del cierre de la herida, ¿no? O también irrigar el espacio fiscal antes de la implementación, pues, de una jaula o prótesis. Con respecto a la letra I, pues los implantes pues tienen que mantenerse siempre estériles, a distancia, perdón, y cubiertos, ¿no? Durante el procedimiento del paciente, ¿no? Evitarlos, tocarlos directamente, ¿no? Humedecerlos previamente antes de su inserción con la misma sustancia propuesta, el clorito de sodio, ¿no? Y si vamos a utilizar, ¿no?, el tejido el hueso del propio paciente, también mantenerlos húmedos y cubiertos. Con respecto al uso de drenajes, lo que recomienda ese protocolo, ¿no? Es un uso de drenajes cuando las heridas son grandes, cuando es una instrumentación multinivel, ¿no? Separando uno en el compartimento subfacial y uno en el hipofacial. Y cubrir los puntos de salida y drenaje con un paño, ¿no?, impregnado de yodo, ¿no? El cual, el drenaje subfacial, a lo mucho debe retirarse al cuarto día, ¿no? Cuando hay volumen mínimo de drenaje, ¿no? Con una emulación temprana del paciente. Y el drenaje epifacial, ¿no?, retirarlo cuando el volumen es menor a un volumen de 30, 40 mililitros en 24 horas, y nunca dejarlo por más de 10 días, ¿no? Bueno, ese es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Agradezco nuevamente a Specie, y si alguna duda que tengan, gustosamente podremos responderlo, discutirla. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Aló? ¿Se Sí, escucha? sí, sí, sí te escucho. Sí. Diego, si existe alguna pregunta ahora de nuestro panelista, el doctor Carlos Cárdenas, o pasamos ya al grupo de preguntas para el final, cuando podamos hacer el debate general. Solamente quisiera hacer una pregunta a la interesante exposición del doctor Carlos Vladimir.
Este, ¿Ha visto usted la utilidad? Porque en muchos estudios se denuncia la utilización de la vancomicina en polvo para colocarla directamente sobre el lecho quirúrgico. Se ha tenido la experiencia en el manejo de la misma. Nosotros la usamos con bastante frecuencia. No, particularmente, siendo sincero, nunca lo he usado, pero sí encontré revisiones donde recomiendan el uso de vancomicina en polvo, efectivamente. ¿No? Sí tiene un grado de evidencia que disminuye la tasa de infección. Eh, ¿Y alguna otra pregunta, Sí, si pudiera hacer una por favor? consulta. Bueno, en primer lugar, una felicitación. Ha hecho una revisión bastante sucinta de un tema bastante extenso. Para la profilaxis, que es algo que tenemos que buscar siempre, yo hice una revisión y hay muchas escuelas que están tendiendo a, evidentemente, hacer cultivos en cirugías programadas de un hisopado nasal, de ingles, de axilas, de orofaringe, precisamente para identificar si existen los estafilococos meticilinos resistentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de en pacientes programados, por supuesto, establecer si existen ellos y ya de hecho si encontramos hacer lavados con clorexidina días antes de la cirugía y en la antibiótico profilaxis en vez de dar una cefazolina, por ejemplo, que damos habitualmente 3 dosis, ya utilizar vancomicina por lo menos por 24 horas. He intentado implementar esto, no siempre es posible en todos los casos porque los cultivos también aumentan el costo, pero en personas en quienes logramos hacerlo, hemos logrado reducir bastante el tema de las infecciones, aunque siempre tenemos nosotros el cuidado de no tenerlas, pero realmente es un dato a tomar en cuenta. Precisamente lo que ha dicho el colega, o sea, el estafilococo meticilino resistente es el que nos causa pesadillas y si lo identificamos a tiempo podemos eh, evitarnos tener esas molestias. Ahora, también es interesante cómo en la infección del sitio quirúrgico hay otros elementos que no son los que se han mencionado. Por ejemplo, el uso de batas con mangas largas. También es interesante el uso de corbatas. Hice una revisión hace un tiempo y evidentemente son elementos que a veces no les tomamos en cuenta, pero podemos ser los transportadores de bacterias que pueden generarnos infección en el sitio quirúrgico. Yo sé que el tiempo que se ha tenido es corto, hay muchas cosas que podríamos aumentar, pero la idea es reflexionar para ver, como ha dicho el doctor, y eso me ha parecido fundamental, ver cuál es la característica en cada centro, identificar cuáles son los factores de riesgo, cómo nosotros podemos en cada uno de nuestros sitios de trabajo reducirlos, en procura de no tener esta pesadilla que es la infección posoperatoria, porque realmente eso nos alivia tanto desde el punto de vista médico-legal como también desde el punto de estrés, porque no deja de ser una preocupación, una infección. Pero me parece que la revisión ha sido bastante interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor Duchenne. Ah, yo quisiera, por favor, escuchar la opinión del doctor Carlos Cárdenas en relación a su experiencia en el retiro del implante en disitis postquirúrgicas. Carlos. Sí, buenas noches con todos. Eh, Nosotros no es que tengamos mucha infección, es más, nosotros consideramos que una infección posoperatoria es un desastre como seguimiento de evolución de un paciente, que implica internamiento, un enfoque multidisciplinario, costos altos, etcétera. Ahora, hay un artículo, la Sociedad Americana, la NAS, lidera un consenso y revisión de estos conceptos de cuándo retirar y qué es lo que debemos hacer. El último que lo hicieron fue el 2020 y todos los cirujanos de mayor representación en Estados Unidos llenan como encuestas tratando de llegar a un consenso si la conducta que ellos tienen es realmente considerable como un consenso. Entonces, de antemano, coincido con lo que decía el doctor Purizaga.
el implante debería conservarse. La excepción es retirarlo. Tanto así, estamos hablando de tornillos, barras, injertos y cajas intersomáticas. Ahora, el problema viene, como mencionaba, cuando no mejora o cuando nuestra evolución no podemos controlar la infección. Entonces ahora viene este concepto del biofilm, que en términos sencillos sería que el germen se ha impregnado en el fierro, en el implante. Entonces el antibiótico no va a llegar. Y son ese tipo de pacientes que a pesar que tengamos una cobertura antibiótica muy de amplio espectro y hagamos limpiezas, debridamientos, son esos casos que no van bien. Afortunadamente, estos casos generalmente se producen cuando las infecciones tienen en promedio más de 3 meses o cuando no han tenido un enfoque lo suficientemente agresivo. Y es en esos casos que, como repito, es la excepción, podemos considerar el retiro de implante. Nosotros tenemos pocos casos de esos, pero sí nos ha pasado también que no mejoran. Ahora, yo quería preguntarle, porque la realidad del país es diferente en Piura, en Lima, en Arequipa y Huancayo. Yo le pregunto, doctor Purizaca, hoy día usted ha operado a un paciente hace 2 semanas y hoy día lo ve al paciente en su revisión y encuentra una herida flogótica, un paciente con algún piquito febril, con una secrecioncita serohemática. ¿Cuál es el protocolo que siguen en su servicio? El protocolo que se sigue, número uno, si tiene algún tipo de secreción, es hacer el cultivo, ¿no? Tomar una muestra, hacer una analítica, es decir, para el paciente hay que hacerle un hemograma, BCG, PCR, ¿no? Y también ayudado de una prueba de imagen, ¿no? Que puede ser desde una tomografía o una resonancia, ¿no? Y si ya hay signos de flogosis y ha tenido fiebre, pues iniciar después de la toma del cultivo antibiótico, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y de acuerdo a los hallazgos, hacer una reevaluación del caso, ¿no? De los hallazgos me refiero de la resonancia, del nivel de BCG, de PCR, o tal vez del GRAM, ¿no? Si el hisopado salió un GRAM positivo, ¿no? O el resultado del cultivo, ¿no? Creo que ahí el punto importante, ¿no? Es mi opinión personal, es tal vez tratar de pecar por un poco de exceso que por defecto, ¿no? Esto con el objetivo de actuar de manera temprana, porque si lo tomamos un poco a la ligera, ¿no? Los resultados pueden ser catastróficos. Y, de acuerdo, y en ese comportamiento, en su protocolo, ¿cuándo deciden hacer una limpieza y debridamiento? Y debridamiento. Ya. Vemos básicamente, después de dar un tratamiento antibiótico, vemos cómo evoluciona el paciente, ¿no? ¿No? Si la tendencia es que nuestro número de leucocitos, el nivel del BCG, el nivel del PCR va en disminución, la evolución clínica del paciente es favorable, es decir, cae el pico febril, ¿no? Un paciente que no luce séptico, que está comiendo, que conversa, ¿no? Bueno, continuamos con tratamiento antibiótico. Por el contrario, si el paciente sigue evolucionando mal, o sea, se sigue disparando los valores de BCG, PCR, leucocitosis, el paciente persiste febril, ¿no? O el paciente ya no luce bien, ¿no? Y los hallazgos de resonancia magnética sugieren la presencia de una colección, pues ese paciente tendría que ir a una limpieza quirúrgica con debridamiento, toma de muestras, ¿no? Y también buscar el apoyo de infectología, que en esos casos sí es de suma importancia, ¿no? Ya porque el tratamiento ya se volvería multidisciplinario, ¿no? El apoyo, si el paciente tiene comorbidades, el apoyo en medicina interna, infectología y junto con neurocirugía. Correcto. Sí, me imagino que más adelante lo vamos a conversar al final. Yo creo que cada hospital tiene un protocolo. Deberíamos tenerlo, ¿no? Sí, es verdad. El problema de la protocolización siempre
es un conflicto porque, como muy bien lo dijo Carlos, las realidades son diferentes. En la práctica privada es muy distinta, en la sanidad pública es muy distinta. En el sur, en Lima, en el norte posiblemente existan factores también a considerar, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional. Muchas veces tenemos pacientes extremadamente desnutridos que sufren eh, traumatismos o sufren lesiones agresivas que necesitan además una decancelación amplia del hueso y una liberación del disco, colocación de cajas, etcétera. Y ahí viene el problema, ¿no? Y antes de pasar con el doctor Duchen, tal vez alguien en la sala podría hacer un comentario sobre cómo abordar la necesidad desde el punto de vista terapéutico, nutricional o metabólico, de fortalecer el estado inmunológico, o valga la aclaración nutricional de estos pacientes ante la urgencia de una instrumentación y tratar de esa forma de reducir el impacto de las infecciones postquirúrgicas. ¿Aló? Aquí en el chat leo rápidamente cómo demostrar la presencia del biofilm en nuestra práctica a pesar de tener un cultivo negativo. ¿Te animas, Carlos, a... Bueno, yo creo que eso es una pregunta de demostrar, de demostrarlo es bastante complicado. Tal vez se puede demostrar cuando ya al paciente se le retiró los implantes y se manda pues a analizarlo, ¿no? Pero de manera clínica, yo creo que la evolución del paciente, por la evolución del paciente no podemos tal vez tener una alta sospecha, ¿no? El tiempo es importante, como ya lo he mencionado. Si ya pasaron más de 3 meses o 12 semanas y el paciente sigue creciendo y a pesar de la amplia cobertura del paciente no evoluciona bien, lo más probable es que se trate de eso, ¿no? Que el germen o los gérmenes, porque puede ser polimicrobiano, hayan adherido firmemente al implante, pues, ¿no? Pero no sé si, doctor Cárdenas, usted, ¿qué opina, no? Me gustaría escucharlo. A ver, doctor Duchen, yo coincido plenamente con el doctor Purizaca. Esto es un paciente que no camina bien, tienes que sospechar y solo tendrás la seguridad cuando lo retiras y si tienes suerte sale un cultivo positivo en el implante. Doctor Duchen, por favor, ¿qué nos comenta? Bueno, respecto al biofilm, evidentemente es algo que fundamentalmente han manejado los ortopedistas en los implantes. Demostrarlo, la única forma de demostrarlo es obtener el implante y ponerlo en cultivo, pero ya tú has retirado el sistema, no hay otra forma. Hay otra pregunta que nos dice, ¿cuándo tendría indicación el empleo de instrumentación con impregnación de plata si alguien tiene alguna experiencia con este material? Doctor Duchen, ¿alguna experiencia en impregnación de plata? Creo que se nos ha ido un ratito. Sí, sí, no, no se escucha. Ahora volví, ahora volví. Ya volvió. Adelante, Carlos. No sé, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, en el chat preguntaban sobre experiencia en el empleo de instrumentación con Les impregnación de decía que el plata. parámetro es clínico. Yo tuve un caso en... se le fue el audio. Sí, está desconectado, creo. Aló, aló. ¿Ya me pueden escuchar? Adelante, doctor Duchen. Sí, adelante.
Bueno, Adelante, doctor, se le escucha. básicamente la decisión del biofilm es cultivo del embrión. Sí, entonces básicamente la experiencia tiene que ser clínica, es retirar el implante cuando el paciente, pese al antibiótico adecuado, a las toalettes y a mejorar sus condiciones, persiste con la infección, ahí es donde tenemos que cambiar de rumbo. Es decir, que yo tenía un paciente en donde insistí demasiado y la verdad, retirándole el sistema, después de 6 meses, imagínense, del porfiado, porque se cerraba, volvía a abrir, se cerraba, volvía a abrir. Les retiré el sistema, ya estaba atrodezado y luego resolví retirar y el paciente andó bien. Entonces, depende del caso, pero básicamente demostrarlo solamente una vez que se ha obtenido el implante al retirar. Yo no he entendido un poquito de esto de instrumentación con impregnación de plata. Eh, sí, también coincido con lo de vancomicina. Yo tengo un amigo mío que hace bastante deformidad y le gusta mucho usar vancomicina en polvo, sobre todo en la parte del lecho muscular y en los pacientes que tienen alto riesgo, cirugías arriba de 6 horas. Yo en lo particular no lo uso, no. Sé que hay mucha literatura al respecto, pero no es nuestro día a día de cirugías prolongadas. Doctor Purizac, ¿algún comentario sobre esta instrumentación con impregnación de plata? No, la verdad no he tenido experiencia, ¿no? Con ese tipo de instrumentación, ¿no? La verdad no, nunca lo he utilizado, ¿no? Muy bien. ¿no? Vamos a agradecer al doctor Carlos Purizaca, por supuesto que al final puede haber un debate donde pueden participar todos los ponentes y toda la audiencia también, y vamos a invitar al doctor Duchen para que nos pueda presentar su tema relacionado a indicaciones quirúrgicas en el manejo de la espondilodicitis tuberculosa. Adelante, doctor Duchen. Eh, Muchísimas gracias. Le pediría al doctor Orizaca que deje de Y compartir para que yo pueda poner ahorita lo hago. presentación. Entre tanto, quiero en primer lugar agradecer a la SPECIBE en esta ocasión y oportunidad a cargo del doctor Laos, que ha estado llevando esta directiva, por permitirme compartir algún minuto, algún momento con ustedes. Me siento realmente honrado porque considero que es una organización que en los últimos años ha tomado un realce bastante grande y eso hay que reconocerlo. La SPECIBE está teniendo un realce internacional bastante importante y creo que ser parte de estos eventos nos une, como dijo el doctor Castelo, nos lleva a una amistad, pero también nos permite mantenernos al día en diferentes temas en procura de tener una mejor atención para nuestros pacientes. Voy a tener el honor de visitarlos en Lima pronto, así que ahí nos vamos a dar un abrazo y vamos a compartir un pisco peruano. Pero vamos a lo nuestro, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de la tuberculosis. Me toca hablar a mí de los criterios en tuberculosis vertebral, criterios quirúrgicos. No tengo ningún conflicto de interés, salvo los relacionados a mi actividad académico-científica. Y todos estamos, sobre todo en América y en esta parte del sur y centro del continente, todavía recibiendo pacientes con estas imágenes. Es un paciente muy reciente. Y en la SILACO hemos tomado la actividad académica científica en una universidad y en esta universidad hemos entendido que hay que tomar etapas de atención en todos los pacientes con patología vertebral, es decir, de elaborar el diagnóstico, el proceso de toma de decisiones, el tratamiento quirúrgico y el seguimiento posoperatorio. Y por supuesto, la diferencia entre operar y no operar tiene que saberse qué, cuándo, cómo, dónde y cómo, basados en medicina basada en la evidencia y por supuesto en la experiencia. Y hablamos de toma de decisiones al conjunto de pasos secuenciales lógicos para el desarrollo de una mejor solución quirúrgica en patologías de columna vertebral, basados en las mejores recomendaciones publicadas en la literatura científica, es decir, la medicina basada en la evidencia, basados también en esquemas paso a paso, árboles de decisiones y algoritmo. Este proceso de toma de decisiones tiene un proceso de entrada,
un proceso de salida, un proceso de estructuras y control con definición de variables y constantes y un cuerpo del algoritmo. Rápidamente vamos a hablar en el caso de espondilodicitis tuberculosa, cuáles son los elementos de entrada. Las variables de entrada son aspectos clínicos y estructurales que definen las características particulares de cada patología determinada de la columna y que, de acuerdo a la medicina basada en la evidencia o hipotéticamente, influyen directamente en la toma de decisiones respecto a objetivos específicos en el tratamiento con el fin de lograr el mejor pronóstico. Voy a traerles un ejemplo. Este es un varón de 65 años con una espondilodicitis T8-T9, está pléjico, con dolor en la espalda que no cede con el reposo, un EVA de 10/10, una cifosis que está entre 30 y 10 grados, están comprometidos dos cuerpos vertebrales, hay pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 0,7. En este caso no hay signos de columna en riesgo, pero sí hay un absceso epidural menor al 50% de ocupación del canal raquídeo. El absceso paravertebral, como ustedes pueden ver, que está comprometiendo más de un nivel, pero no tiene lesión cervical. Este es el caso. La pregunta es, ¿lo operamos? ¿No lo operamos? Algunos criterios ya conocidos por ustedes, la clasificación GATA, por ejemplo, establece que este caso estaría en el grado 2, es decir, haría un debridamiento anterior, una descompresión, si hay déficit neurológico, y por supuesto utilizaría injerto para fusión. Entonces ellos sí harían un tratamiento quirúrgico. Aquí hay otra clasificación, que son las que más están usando, la TSIS, que tiene varios criterios, uno de ellos bastante interesante, en que fragmenten 10 cada cuerpo vertebral para ver porcentualmente cuánto se ha perdido. Si nosotros aplicamos esta clasificación en el paciente, eh, por, eh, vamos a ver que tiene un puntaje de 4. Por tema tiempo no voy a entrar en detalle, muchos la conocen. De 4, esta clasificación dice que es estable, entonces sería no quirúrgico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta clasificación ha sido diseñada para pacientes sin déficit neurológico. No toma en cuenta el déficit neurológico y este paciente que les he puesto en consideración está pléjico. Y finalmente, la última clasificación, liderada por el famoso doctor Raja Sekaran de India, tiene estos parámetros, es decir, la edad, si hay un problema en la unión toracolumbar o cérvico-torácica, la cifosis, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral, los signos de columna en riesgo, y ellos, por supuesto, dicen que hay que operar cuando tenemos un score que está por encima de 2, pero si aplicamos a nuestro paciente con las características que les he mencionado, no cumplen ninguno de esos criterios y por lo tanto sería no quirúrgico. Entonces, una clasificación habla de cirugía y 2 de tratamiento conservador. La pregunta es, ¿ustedes hubiesen hecho tratamiento conservador? Probablemente no, pero hay 2 clasificaciones que no establecen la necesidad quirúrgica. Entonces, podemos decir que desafortunadamente no existen criterios objetivos universalmente uniformes para establecer si un caso de tuberculosis vertebral requiere o no tratamiento quirúrgico, y esta ambigüedad es un factor responsable de amplia variabilidad en toma de decisiones y estos detrás del tratamiento quirúrgico o conduce a cirugías innecesarias. Creemos nosotros que hay 2 determinantes, el déficit neurológico y la inestabilidad. En este grupo latinoamericano hemos trabajado para tuberculosis, varios de ellos están presentes en esta sala, el doctor Salazar, el doctor Laos, el doctor Castel, que representando a sus países hemos trabajado arduamente para hacer unas publicaciones que están pendientes sensiblemente por temas más políticos que académicos, pero lo que hemos hecho es un grupo que ha investigado la tuberculosis. Y lo que voy a mostrar es uno de estos fragmentos del conocimiento que tenía el objetivo de establecer los factores determinantes de la inestabilidad en la tuberculosis y saber si había alguna clasificación que pueda permitirnos la toma de decisiones. Hicimos una revisión sistemática de la literatura con análisis de evidencia. Esta búsqueda obtuvo inicialmente 57 artículos, se echaron hasta finalmente tener 7, hicimos los análisis grade, los short, no voy a entrar en muchos detalles, eso es metodología, pero el número pequeño de artículos nos obligó a incluir más artículos en procura de tener más información. Todos estos habían sido citados por los artículos revisados y encontramos lo que ahora vamos a denominar como variantes de entrada, los elementos que consideramos que son fundamentales para la toma de decisiones, es decir, el déficit neurológico, edad, localización de la enfermedad, dolor, cifosis y ángulo de Cosman, cifosis predecida, el número de cuerpos vertebrales afectados, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral, los signos de columna en riesgo, el absceso epidural, el absceso paravertebral e inestabilidad cervical. Los voy a detallar, por eso estoy yendo un poco rápido ahora. Hay varias clasificaciones y estas clasificaciones las hemos puesto en este
cuadro para ver cuáles de estas cumplían y tenían en cuenta estos parámetros que fueron determinados con el análisis de la literatura, y vean que ninguna clasificación toma en cuenta todos estos elementos, de tal manera que nosotros tuvimos que establecer ahora los criterios de salida con caracterizar una clasificación de variables con respuestas puntuales a cada pregunta de trabajo y estableciendo, por supuesto, un gol estándar. Les dejo esta pantalla para que puedan bajar con el QR esta clasificación que estamos poniendo en español, portugués o inglés para que podamos usarla. Yo les agradeceré que tomen esta clasificación y la tengan en el celular para que podamos seguir la conversación de forma práctica. Entonces nosotros creemos, y a partir del análisis de la literatura, que el test neurológico es un parámetro esencial, sobre todo la disminución o ausencia de movilidad, trastornos sensoriales y la pérdida de control anal y vesical. Y algo que hay que tomar en cuenta es que incluso pacientes con parálisis establecida pueden beneficiarse de descompresión, es decir, no es un paciente de trauma raquimedular, no es que después de 24 horas no se pueda hacer nada, hay pacientes que después de meses se operan y mejoran. Obviamente el tiempo juega en contra, pero no de la misma forma que un trauma raquimedular. Y vean ustedes este artículo sumamente interesante, pacientes que llegaron con un ACAA, después del tratamiento quirúrgico, todos mejoraron, ninguno se quedó con ACAA, y obviamente los que tenían menor déficit tuvieron mejor evolución, pero a todos se les dio la chance de recuperar la función motora, y vean que estos pacientes llegaron 1 a 21 días después del establecido el déficit motor. Entonces, en tuberculosis tenemos obligación de ser agresivos ante un déficit neurológico, no pensar que después de 24 horas es irreparable. Entonces, nosotros hemos establecido, de acuerdo a este parámetro, que el déficit neurológico puede otorgar 3 puntos si es templegia, si la fuerza es menor a 3 puntos, si es mayor a 3, 1 punto, si hay trastornos sensitivos, 1 punto, y si hay pérdida de control esfínter anal y vesical, 3 puntos, y vamos a ir sumando. Por supuesto que los factores de inestabilidad varían, y uno importantísimo es la edad. La edad temprana es un predictor significativo para la progresión de la deformidad, es decir, mientras más inmadura está la columna, más flexibilidad tiene y por supuesto puede progresar. Entonces, personas que tengan menos de 15 años ya tienen en nuestra clasificación un puntaje de 3. La localización de la enfermedad, por supuesto, si está en la unión entre una columna rígida y otra flexible, va a haber mayor desplazamiento, y por lo tanto creemos que la unión occipito cervical, C7-T2, T11-L1, L5-C1 van a tener 4 puntos en nuestra escala, si es una columna móvil, 2 puntos, y si es semirrígida, 1 punto, y vamos a ir calificando. El dolor, por supuesto que el dolor, mientras más severo, mientras tenga el catch famoso, va a tener peor pronóstico. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está postrado en cama y tiene ese catch espinal, le ponemos 4, una carga, el dolor en carga o movimiento, es decir, un dolor mecánico, 2, y si es un dolor no mecánico, le damos 1 punto. La cifosis es fundamental. La cifosis es uno de los elementos más importantes para tomar la decisión quirúrgica. La literatura habla que en 40 grados en adultos y en 30 grados en niños vamos a tener que operar, y si hay una cifosis predecida de 60, por supuesto hay que operar. Entonces, una forma para ver la cifosis, ya ustedes los conocen con el ángulo de Cobb, pero hay una cifosis que se llama la cifosis predecida, en donde hay unas constantes que yo les voy a mostrar a continuación. Pero sí, haciendo solamente la medición del ángulo de Kotzmann, nosotros obtenemos más de 60 grados, ya le damos 3 puntos, si está entre 30 y 60, 2, si está entre 10 y 30, 1 punto. Y la cifosis predecida, les decía, es A más B más X, donde A y B son constantes, son estos números, y X la pérdida de la altura del cuerpo vertebral. Ejemplo, si este cuerpo vertebral tiene un 10 y aquí en el inferior tiene 0 y 5, entonces tenemos que sumar esas alturas, 0 y 5 sobre 2, y sumar la altura total de todos los segmentos sobre 4. Y la otra vértebra comprometida tiene 5 más 5, eso dividimos entre 2, y luego eso dividimos entre las alturas normales sobre 4, y vamos a tener este ángulo. Y si la cifosis predecida es mayor a 60, ya le damos 2 puntos. Es decir, si bien la cifosis está establecida, al hacer estas sumas podemos nosotros generar la posibilidad de saber que este paciente va a empeorar. Entonces, si va a empeorar, por supuesto tenemos que hacer más rápida la cirugía o proponer la cirugía. El número de cuerpos vertebrales, por supuesto, si es una tuberculosis multinivel, la destrucción va a ser mayor y por lo tanto mayor inestabilidad. Si son 3 o más, le damos 4, 2. Si son 2 cuerpos vertebrales afectados, 3 puntos, y 1, 2.
Parece abusivo, pero tenemos que ver que todos estos elementos son importantes. La pérdida de la altura específica del cuerpo vertebral, vean, aquí en T8 ha perdido la mitad, le vamos a poner 0,5 y en T9 ha perdido el 70%. Ahora, si tenemos dos cuerpos vertebrales, dividimos todo eso entre dos. Si el índice es mayor a 0,7, le damos 3, si es mayor a 0,5, 2 y si es menor a 0,5, un punto. Y los famosos signos de columna en riesgo de Zaha-Sekarán, que sobre todo ha descrito en niños con una luxación facetaria, o de propulsión de los fragmentos afectados, o traslación lateral, o caída de la vértebra superior. Cada uno de estos, si se evidencia, tiene 3 puntos. El absceso epidural es algo bastante controversial. Vean ustedes que a nosotros nos asusta tener un absceso, por supuesto, y tendríamos que tomar en cuenta que potencialmente esto condiciona un déficit neurológico. Y vean, Hoffman ha encontrado que el 60% de ocupación de canal estaba presente en pacientes con paraplegia, pero por otro lado, Jane encontró que el 70% de ocupación del canal era compatible con un estado neural intacto, quizás por su evolución muy lenta, el tipo de población, no sabemos decirlo. Aquí es donde tenemos un pequeño abismo que no está definido, pero nosotros hemos establecido, de forma arbitraria, por supuesto, que más de 50% le vamos a dar 3 puntos, menos de 50, 2, y si solamente hay ocupación sin desplazamiento, le vamos a poner 1. Este es un parámetro donde hay que trabajar, pero ya hay que tomarlo en cuenta para la toma de decisiones. El absceso paravertebral, por supuesto, si es cervical anterior, puede generar más problemas, con problemas incluso de la vía aérea, de la deglución, entonces le ponemos 3 puntos, si es más de un nivel 2, y si un nivel es el afectado, 1 punto. Y por supuesto la inestabilidad cervical, parámetros casi universales, la migración del arco posterior de C1 anterior a la línea espinolaminar, le damos 2 puntos de acuerdo a estos parámetros, o si el intervalo es mayor a 8 milímetros o hay migración de la punta del odontoides 4 milímetros por encima de la línea de McGregor, le damos 2 puntos. ¿Y por qué tanto número? Porque al final nosotros consideramos que un caso es no quirúrgico si tiene 7 a 10, es potencialmente quirúrgico de 10 a 15 y es quirúrgico de más de 15. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es la presencia de modificadores de deficiencia de vitamina D, la resistencia a drogas, la coinfección con VIH, niveles de albúmina sérica, es decir, desnutrición y otros que estamos descubriendo. Entonces, el abordaje va a depender de todos estos parámetros. Podemos hacer un abordaje posterior, anterior de 360, descompresión, fijación, artrodesis, punción, aspiración, dependiendo del caso, y por eso yo les voy a mostrar un algoritmo que estoy proponiendo para el uso. Entonces, ya hemos visto los sistemas de entrada, de salida, y ahora vamos a hacer los procesos de toma de decisiones. Es decir, vamos a hacer un análisis basados en la realidad, conociendo el problema, nuestras experiencias, habilidades quirúrgicas, nuestras curvas de aprendizaje, disponibilidad quirúrgica, tecnológica y la complejidad del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a mostrarles cómo trabajamos con casos. Esta es una mujer de 57 años con una espondilolisitis de 10 de 11 sin déficit neurológico. Es una columna semirrígida, le damos un punto, con dolor de espalda al caminar que cede con el reposo. Aunque es intenso, le damos 10 puntos porque es un dolor mecánico. No hay cifosis. La cifosis predecida, por supuesto, es menor a 60. La afectación es de 2 cuerpos vertebrales, le damos 3 puntos. No hay pérdida de la altura del cuerpo vertebral, no hay signos de columna en riesgo. El absceso epidural está en el espacio epidural, pero no desplaza a la dura madre, le damos solo 1 punto. El absceso paravertebral es en un solo nivel, como pueden ver. No hay lesión cervical, el puntaje es 8. ¿Y qué hicimos? Tratamiento no quirúrgico, biopsia, corse y tratamiento farmacológico y la evolución fue buena. Entonces, ven ustedes, nosotros tenemos las variables de entrada, las variables de salida y el proceso de control. Entonces, este es una persona, tenemos que ver si tiene déficit neurológico o inestabilidad, y el puntaje es menor a 10, entonces podemos hacer un tratamiento medicamentoso y vamos a tener una buena evolución. ¿Y cuál es la conducta quirúrgica? Aquí quirúrgicamente lo único que hace falta es hacer biopsia para toma de muestra. Y básicamente podemos hacer una punción aspiración también, se podría hacer. Entonces vean este árbol que se los muestro, nos va a permitir tomar decisiones y vamos a ir viendo caso a caso. Yo sé que es un poco pesado, pero ya con las tablas en su mano ustedes van a hacerlo muy, muy rápido. Este es un varón de 30 años con una espondilolisitis L2, L3, L3, L4, L5, con una paresia mayor a 3/5, le damos 1 punto, la columna es móvil, le damos 2 puntos, con un dolor lumbar al caminar que cede con el reposo de intensidad 9, 2 puntos, no hay cifosis predecida mayor a 60, así que no le damos ningún punto ahí. Tiene 3 cuerpos vertebrales afectados, eso ya le da 4 puntos, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral es menor a 0,5, 1 punto, no hay signos de columna inestable, tiene un absceso epidural que es mayor al 50%, entonces le damos 3 puntos. Hay absceso paravertebral de más de un nivel, le damos 2 puntos. No hay lesión cervical, es portador de VIH.
La puntuación es 15. Entonces, decimos potencialmente quirúrgico, pero ojo, tenemos un modificador. Este es un paciente con VIH. ¿Qué le hicimos? Laminectomía, drenaje de absceso y fijación instrumental. Este paciente tenía un puntaje gris, por decirlo así, pero tenía un factor que podía empeorar sus condiciones y por lo tanto le hicimos el tratamiento y el paciente evolucionó de forma adecuada. Entonces, nuevamente en nuestra variable tenemos un puntaje de 10 a 15, pero además tenemos modificadores. Entonces, hacemos tratamiento quirúrgico más tratamiento medicamentoso con el objetivo de aliviar el déficit neurológico, alivio del dolor. Entonces, hacemos descompresión, estabilización y artrodesis y se puede hacer eso por abordaje posterior, como hemos mostrado. Este es un caso de una mujer de 45 años con una espondilodicitis T11-T12, con una fuerza menor a 3/5, es en la columna semírígida, un punto, con dolor de espalda que no se ve con el reposo, aunque es de 9/10, le damos 4 puntos. Vean ustedes que ni con el reposo mejoró, la cifosis está entre 30 y 60, 2 puntos, la cifosis predecida todavía es menor a 60. Hay 2 cuerpos vertebrales afectados, 3 puntos. Hay pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 0,5. Vean cómo ha perdido mucho el cuerpo vertebral, 2 puntos. No hay los signos de columna en riesgo. El absceso epidural es menor al 50% del canal. Y el absceso paravertebral es de un solo nivel. Entonces le damos un punto. La puntuación es 18. ¿Qué le hicimos? Laminectomía, drenaje de abscesos, fijación transpedicular, 2 niveles arriba, 2 abajo, y además de tratamiento farmacológico y la paciente has recuperado. Entonces, nuevamente vemos nuestro árbol de decisiones, tiene un puntaje mayor a 15, entonces el tratamiento es quirúrgico más tratamiento medicamentoso. Nuestro objetivo fue alivio del déficit neurológico, alivio del dolor y manejo de la deformidad. Tenía una cifosis inicial, entonces ya estamos hablando de necesitar corrección de la deformidad. En este caso sí se podría hacer todo eso por vía posterior, pero depende de cada caso. Este otro, un varón de 65 años, que es el que hemos visto al inicio, que estaba con plegia, que de 48 horas de evolución, columna semirrígida, dolor en la espalda que se ve con el reposo, cifosis entre 10 y 30, cifosis predecida menor a 60, 2 cuerpos vertebrales afectados, pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 0,7, pueden observar ahí, sin signos de riesgo en la columna vertebral, pero hay un absceso epidural mayor al 50% del canal, como ustedes pueden observar, el absceso paravertebral de más de un nivel, sin lesión cervical. Le dimos una puntuación de 19, es quirúrgico. Entonces, ¿qué hicimos? Lo mismo, una laminectomía, drenaje, fijación transvesicular, 2 niveles por arriba, 2 por debajo. Y por supuesto, hicimos tratamiento farmacológico. Y este paciente ahora, aunque con apoyo, está caminando. Este paciente tenía más de 15, eso nos habla de un tratamiento quirúrgico y medicamentoso, lo mismo, alivio del déficit neurológico, alivio del dolor y manejo de la deformidad. Como objetivos, hicimos descompresión, estabilización, artrodesis, corrección de la deformidad, también por abordaje posterior. Este caso, que es un caso más bien de tipo crónico, pero también se puede ver que en esta clasificación que les estamos mencionando se puede utilizar, es un varón de 28 años, antecedente de cirugía previa a los 10 años por un absceso epidural y paraparesia de 1/5, logrando mejoría hasta paraparesia de más 4/5, es decir, una muy buena recuperación. Desarrolla nuevamente paraparesia, menos de 3/5, es decir, 3 puntos, con compresión medular dorsal. Vean cómo está la médula. Un punto, he ido un dolor mecánico de 3/5, le damos 2 puntos, la cifosis angular mayor a 60, obviamente aquí ya tiene una angulación muy importante, 3 puntos, cifosis predecida mayor a 60, 2 puntos, tiene destrucción de varios cuerpos vertebrales de T5 a T8, ya son 4 puntos, pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 7, 3 puntos con signos de columna en riesgo aquí. Entonces, si bien no tiene absceso, el paciente ya tiene una puntuación de 20, es un caso sumamente complejo y que todavía nos toca ver. El paciente no podía sostenerse sin que lo tomemos de la mano. Vean, reitero, tiene la cicatriz de la cirugía que le hicieron cuando era niño. Entonces, nosotros entendemos que el paciente es quirúrgico porque tiene más de 15 y además, obviamente, en tuberculosis se requiere tratamiento medicamentoso. Debemos hacer alivio del déficit neurológico, alivio del dolor y manejo de la deformidad. Entonces tenemos que hacer descompresión, estabilización, artrodesis, corrección de la deformidad y en este caso un abordaje 360 grados, pero por vía únicamente posterior. Estos esquemas conocidos por todos, en donde se sabe que cuando hay estas cifosis angulares hay que hacer la fijación de los niveles arriba y abajo, la colocación de una basa, costotransversectomía de un lado, del otro lado, corpectomía, se deja un puente óseo y finalmente al final se retira el último fragmento óseo que está pegado a la dura madre y se hace la maniobra de cantilever para generar la corrección de la cifosis. Es nuestro paciente, monitorización neurofisiológica, exposición amplia y
colocamos los tornillos transpediculares, laminectomía de 3 niveles, exposición de las raíces nerviosas, obviamente tenemos que seccionar una, corpectomía de los 3 niveles con abordaje izquierdo y derecho, al final retiramos el puente óseo y luego hacemos la corrección de la deformidad con la ayuda del sistema y por supuesto con una amplia siembra de hueso con artrodesis. Aquí la vancomicina también es mandatoria. Voy a terminar con este caso, que es un caso de peculiar, que lo estoy comentando en varios seminarios porque es de mucha enseñanza. Es un varón de 41 años con artritis reumatoide y severa desnutrición. Llega con una espondilodicitis T9, T10, no tiene déficit neurológico, es una columna semirrígida, un punto, presenta dolor dorsal mecánico, la cifosis está entre 30 y 10, como podemos observar, la cifosis predecida es menor a 60, son 2 cuerpos vertebrales afectados, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral es mayor a 0,5, no hay signos de columna en riesgo, el absceso paravertebral es menor a 50, le damos 2 puntos, absceso paravertebral anterior y lateral más de un nivel, vean ustedes aquí está el absceso, 2 puntos, la puntuación es 13, potencialmente quirúrgico, pues recuerden, tiene un modificador, severa desnutrición. ¿Qué se le hizo a este paciente? Primero se le hizo sabiendo que había, ahora retrospectivamente, este paciente estaba en el área gris, pero tenía modificadores, lo ideal debería haberse hecho un tratamiento quirúrgico más medicamentoso, teníamos que aliviar el déficit neurológico, alivio del dolor, manejo de la enfermedad, prevención de complicaciones y deberíamos haber hecho un abordaje 360 grados. No lo hicimos. ¿Qué hicimos? Una biopsia nada más que nos dio la espondilolisis tuberculosa, manejo medicamentoso, pero el paciente comenzó a evolucionar rápidamente a una destrucción mayor y luego ya evolucionó a una paraparesia y de forma rápidamente progresiva empeoró. Vean ustedes, si bien sigue la columna semirrígida, ya tiene un dolor que no cede con el reposo, aumenta el puntaje a 4, la cifosis ya está entre 30 y 60, la cifosis predecida es alta, el compromiso es de 2 cuerpos vertebrales también, la altura del cuerpo vertebral se ha comprometido más, hay retropulsión de fragmentos hacia el conducto, el absceso epidural es menor a 0,50, el absceso aquí no era muy importante ya, pero sí, los abscesos paravertebrales y laterales eran muy importantes, ya la puntuación era de 25, que deberíamos haber hecho. Tratamiento quirúrgico y medicamentoso, pero con corrección de la deformidad, drenaje de los abscesos, estabilización artrodesis, abordaje 360. Habíamos planificado hacer eso, una costotransversectomía, drenaje, fijación posterior, laminectomía, pero deberíamos haber colocado primero una resección de los cuerpos vertebrales y luego colocado aquí una caja. Pero no hemos logrado hacer eso porque el paciente tuvo una inestabilidad hemodinámica transoperatoria y básicamente tuvimos que llevarlo corriendo a la UTI pese a la sangre y todo porque el paciente no toleró la cirugía, entonces la cirugía fue incompleta. Entonces vean ustedes aquí el paciente desnutrido, se puede adivinar dónde está el sistema. Vean ustedes, por la premura habíamos puesto incluso mal aquí, hay que ser autocríticos, no están en buen nivel, deberíamos haber puesto 2 más abajo, pero como comenzó a sangrar, no estaba en este tornillo, no estuvo bien colocado. Ustedes la complicación, hace necrosis de la herida, sobre llovido mojado, no tiene la indicación, no se hizo la cirugía adecuada, comienza a tener mayor destrucción ósea, se comienzan a aflojar los sistemas, finalmente se abre la herida, le hacemos limpieza quirúrgica, se la cesamos, se la abrimos, se la cesamos nuevamente hasta que al final se expone parte del sistema. No hemos corregido la cifosis, vean ustedes, y el desastre era la norma. Entonces, este paciente le tuvimos que retirar, permítanme retroceder, tuvimos que retirarle el sistema porque estaba expuesto. Y aquí, obviamente, teníamos que retirarlo porque aquí íbamos a perpetuar la infección. Este paciente tuvo neumonía también en la intercurrencia de todo esto que aconteció y finalmente, al haberles retirado el sistema, pues ya la destrucción vertebral, pese a recibir el tratamiento antibiótico, evoluciona de una forma negativa, entonces tiene una lesión medular completa, trastorno motor, sensitivo de control de esfínteres, eso ya por sí solo le da 7 puntos, un punto por la columna semirrígida, el dolor no se ve con el reposo y existe el espinal, la cifosis mayor a 60, la cifosis parecida mayor a 60, hay compromiso de 2 cuerpos vertebrales, la pérdida de la altura del cuerpo vertebral mayor a 7, ya no tiene abscesos, pero eso no es lo más importante, sino que vean ustedes la lesión neurológica, la luxación prácticamente de T7, T9, con caída de la vértebra superior, traslación lateral, los signos de columna en riesgo, entonces la puntuación es quirúrgica. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente volvemos a nuestro árbol.
más de 15 y tiene los modificadores, tratamiento quirúrgico y medicamentoso, y tenemos que hacer la corrección de la deformidad, estabilización, artrodesis, descompresión, abordaje 360, finalmente después de atenderlo, subirle las proteínas, de manejar todas las complicaciones, logramos hacer una fijación obviamente grande, con la corpectomía necesaria, pero no en el tiempo adecuado. Entonces vean que cuando no se toman las decisiones correctas, este es el problema. Si bien tenemos una hermosa imagen ahora, donde se todo lo último, esto debió haber sido de repente necesario en una etapa más precoz. Ya voy a terminar con un algoritmo maestro. Entonces, en base a todo lo que hemos hecho, les propongo este algoritmo maestro para la toma de decisiones en tuberculosis vertebral. La lista de verificación diagnóstica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El dolor espinal que puede ser axial o auricular, puede haber deformidad, déficit neurológico, síntomas constitucionales, por supuesto, la radiología compatible, anatomía patológica, cuando se tiene, gene expert, cuando podemos tenerlo. La epidemiología es fundamental. Muchas veces no tenemos la anatomía patológica ni el gene expert, y la epidemiología nos tiene que orientar, y en algunos países todavía se hace prueba terapéutica. Todos estos elementos nos dicen, este paciente tiene tuberculosis sintomática, sí o no. Si no tiene, pues tratamiento medicamentoso, o sea, si no hay déficit neurológico, no hay inestabilidad, lo dejamos con medicamentos nada más. Pero si es muy sintomática, ahí tenemos que ver la lista de aplicación de las opciones quirúrgicas, si es un puntaje mayor a 15, con o sin dolor, hay que hacer. Si tiene de 10 a 15, ahí tenemos que ver si no tiene ese puntaje y no hay modificadores, tratamiento medicamentoso, pero si tiene, reitero, más de 15 con o sin modificadores o de 10 a 15 con modificadores, tenemos que ver que hay que operarlo y ahí tenemos que ver cuál es el área donde está afectándose y ahí vamos a ver las posibilidades. Si el paciente no tiene déficit neurológico, el dolor es tratable con analgésicos y no hay inestabilidad o piso paravertebral, podemos hacer solamente una biopsia guiada por tomografía, los rayos X y aspiración. Pero si tiene déficit neurológico, dolor, sin inestabilidad ni colapso vertebral, podríamos hacer cirugía mínimamente invasiva. Pero si tiene déficit neurológico, dolor, colapso vertebral, una cifosis predecida menor a 60 y es potencialmente inestable, este paciente vamos a hacer un abordaje posterior por la gente más. Tiene cifosis a 60 y necesidad colapso vertebral, aquí tenemos que hacer lo mismo, un abordaje 360 muy, y además el paciente tiene ya deformidad, muy importante, deformidad, no estamos diciendo que va a poder tener deformidad, sino ya está establecida, lo mismo tenemos que nosotros hacer un abordaje cada vez más agresivo, por supuesto que eso va a depender de lo que tengamos en nuestro centro, la lista va desde una opción percutánea, MIS, por supuesto, esto va a tener que establecerse con la evaluación comparativa y retroalimentación con la medicina basada en la evidencia. Entonces, este otro paciente que es el que todavía no lo hemos resuelto, viene, vamos a aplicar todo en uno solo. Es un agricultor de 68 años con tuberculosis pulmonar en tratamiento desde hace 2 meses. Viene con una espondilolicitis T9, T10, T11, paraparesia progresiva mayor a 3, un punto, hipoestesia con nivel T10, un punto, sin control esfinteriano vesical y estreñimiento, 3 puntos, columna rígida, dolor dorsal mecánico irradiado a la región umbilical, EVA 5, 2 puntos, cifosis entre 30 y 60, 2 puntos, cifosis predecida menor a 60, 3 cuerpos vertebrales afectados, 4 puntos, pérdida de la altura del cuerpo vertebral menor a 0,5, 1 punto, no hay signos de columna en riesgo, el 2 puntos, absceso paravertebral, más nivel, aquí está el absceso paravertebral. No hay afectación cervical, nuestro punto de dolor espinal axial radicular, deformidad, neurológico, síntomas constitucionales, la radiología espinal es compatible. Todavía no le hemos hecho biopsia. Epidemiológicamente sí. Para nosotros es una tuberculosis vertebral sintomática y requiere tratamiento quirúrgico. El puntaje es mayor a 15 y tiene además la necesidad de estabilizarse. Entonces, creemos que los generadores de la sintomatología son la compresión medular dorsal, el colapso vertebral T10, absceso peridural, absceso paravertebral y la deformidad en cifosis. ¿Qué vamos a hacer? Lo que deberíamos hacer es un abordaje posterior y un abordaje anterior, por supuesto, para estabilizar esa columna. Entonces, vean ustedes que esa es la aplicación de este árbol de decisiones y este algoritmo. ¿Qué puedo concluir? Que para la toma de decisiones en cirugía de la tuberculosis vertebral se deben tomar en cuenta el déficit neurológico y
de acuerdo a esta clasificación quirúrgica que estamos proponiendo. Deben analizarse los modificadores de la enfermedad, además, y la elección del tratamiento debe basarse en un análisis individualizado respaldado por algoritmos construidos basados en medicina de evidencia y, por supuesto, en la experiencia del cirujano de columna. Agradezco su paciencia, les invito nuevamente a ser parte del tercer curso internacional SILACO ahí en Lima. Vamos a estar muy pronto estrechándonos la mano ahí y por supuesto les invito al sexto curso internacional SILACO que va a ser en julio en Ciudad de México. Les agradezco por su gentil atención. Doctor Castel, no sé si se logró escuchar la conferencia. Aló, sí, caray, yo he tenido un problema aquí de conexión por la zona donde me encuentro. ¿Aló? Sí, sí, gracias. Sí, aló. Aló, gracias, doctor. Perdone, yo he tenido un problema de conexión aquí por la zona donde me ubico. Eh, Usted ya completó la presentación, ¿verdad? Caray. Perfecto, aguardo comentarios. Sí, por favor, si tuvieran un comentario sobre la presentación muy nutrida del doctor Luis Miguel, por supuesto, con toda su experiencia y la didáctica que ha sido capaz de compartirnos, los grupos que puedan tener experiencia en manejo de tuberculosis. Me gustaría, en primer lugar, felicitar al doctor Miguel Duché por esta brillante exposición. Realmente es uno de nuestros referentes en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y sus enseñanzas realmente nos dejan un camino de claridad y con esta nueva clasificación que ha propuesto me parece muy práctica, muy apegada a la realidad. Dentro de estas patologías de menos graves a más graves, hemos visto las diferentes opciones. Yo solamente quería preguntarle, quizás un pequeño detalle técnico, ¿cuál es su protocolo para realizar las biopsias en caso de las espondilodicitis? ¿Son transpediculares, corporales, etcétera? Y muchas gracias por su presentación, doctor. Muchísimas gracias, profesor Salazar. Eh, las biopsias, en caso de espondilicitis, yo actualmente las hago con guía tomográfica. Y con guía tomográfica que tiene la posibilidad de sacar imágenes en vivo sin meter y sacar al paciente, sino como si fuera un intensificador de imágenes. La ventaja es que nos da una mayor precisión, disminuye el tiempo, nos ha dado el índice de sensibilidad. No todos los pacientes terminan con una patología compatible, pero hemos aumentado por lo menos en un 8% nuestra capacidad de efectividad diagnóstica. Antes hacía con radiología, algunos casos, como el último que les presenté, el plan es hacer una biopsia abierta directamente, pero cuando es solamente biopsia de espondilodicitis, yo prefiero hacerla con guía tomográfica, con un trozo bastante como para una buena muestra. Sensiblemente, bueno, creo que es un problema que también tenemos en otras latitudes, no siempre la patología acompaña y yo siempre tomo muestra, mando para estudio anatomopatológico, para GeneXpert, mando para cultivos múltiples, tinción Gram, tinta china, para Ciel Nielsen, todas las pruebas posibles porque quizás sea a veces la mejor oportunidad para identificar. Pero ahora siempre lo hago con guía tomográfica y transpedicular, siempre lo hago transpedicular. Se puede hacer para pedicular también, pero yo tengo la costumbre, como tenemos facilidad de la vía transpedicular, de hacerlo por esa vía, con el objetivo de tener el menor riesgo de compromiso neurológico. Muchas gracias, doctor Duché, muy amable.
Doctor Uchet, soy el doctor Cárdenas, quería Sí, muy felicitarlo, bien. me parece una... Nuestro oh, opinión de nuestro panelista, el doctor Carlos Cárdenas, por favor, sobre la toma de procedimiento diagnóstico en tuberculosis. Sí, quería primero felicitarlo, creo que es una charla muy nutrida con conceptos bastante claros, que eso es lo que creo que se necesita. Aquí yo veo que hay bastantes colegas también bastante jóvenes. Yo le quería hacer una pregunta quizás bastante básica para usted. ¿Cómo diferencia clínicamente una infección piógena primaria, clínica, laboratorialmente, imagenológicamente, versus una probable TBC? Mm, eh, buena pregunta. Vamos a lo básico. Generalmente la imagen de una espondilodicitis tuberculosa afecta primero al hueso. En mi experiencia, casi el 80% de la afectación empieza en el plato vertebral alrededor del disco y compromete al disco como tal de forma muy tardía. También hay una forma central en donde empieza en el centro del cuerpo vertebral y posteriores son extremadamente raras. La mayoría comienza en la parte anterior de los platos vertebrales y del cuerpo vertebral adyacente al disco afectado. En cambio, en las espondilodicitis primarias, el disco es el primero que se afecta y secundariamente el hueso, primera cosa. Segunda cosa, la espondilodicitis tuberculosa es una infección crónica. ¿Puede tener manifestación aguda? Sí. Nosotros hemos visto muchos casos de manifestación demasiado aguda. De hecho, tengo un caso que estoy terminando de tratar y en cuanto termine se los voy a mostrar que es impresionante. Tiene una resonancia que se ha hecho el 7 de diciembre, yo con hernia de disco, pero había un dato inicial de espondilodicitis. Viene conmigo después de un mes con afectación de dos cuerpos vertebrales. Hicimos con ese estudio una mínima invasión, porque no tiene inestabilidad, pero en una semana, literalmente, ambos cuerpos vertebrales se han carcomido. En una semana, y tengo las imágenes. Tuvimos que operarlo y hacer una fijación agresivísima. Entonces, la evolución es muy variable. La mayoría son crónicos. Por eso que les voy a mostrar eso. Espero ya tenerlo todo hasta la siguiente semana. Es un caso agresivísimo. Entonces, la cronicidad no es un dato sine qua non. Sin embargo, en general, las espondilodicitis son más crónicas. Laboratorialmente, si nosotros hacemos una analítica, los pacientes con una espondilodicitis primaria tienen una leucocitosis feroz, 20.000, 27.000, 17.000 con neutrofilia. En cambio, los pacientes con espondilodicitis tuberculosa suben a 11, 12, 15. Rara vez he visto pacientes con valores muy altos y puede haber un poco de neutrofilia. Algunos tienen un poquito de linfocitosis, pero es más neutrofilia en mi experiencia. Pero clínicamente el paciente con una espondilodicitis primaria tiene un dolor de más rápida progresión y tiene síntomas de flebosis mucho más intensos. El dolor, aumento de temperatura, fiebre son muy, muy intensos y muy rápidos. En la tuberculosis también puede acontecer, pero en general es más solapado. Ahora, la única forma de tener certeza es teniendo el cultivo, pero imagenológicamente lo que yo veo, reitero, es que todo paciente que empieza con una lesión que es alrededor del disco, más que en el disco, más anterior, esa es tuberculosis hasta que se pruebe lo contrario. En cambio, las espondilocitis primarias empiezan en el disco y el disco brilla, se destruye. Lo último que se destruye en la espondilolisis tuberculosa, como les he mostrado en las imágenes, es el disco. El disco se respeta casi hasta el final. Bueno, yo no tengo tanta experiencia como usted la muestra, pero yo coincido con usted y suscribo muchas de las cosas que ha dicho. Inclusive cuando comenzaba su charla, me acuerdo mucho de un paciente, efectivamente, muy parecido. Estaba parapléjico y comenzábamos muy jovencitos y teníamos muchas dudas si algo iba a recuperar. Hasta nos planteábamos si valía la pena operarlo. Y sorprendentemente recuperó, pasó de un Frankel A a un Frankel B. Entonces nos quedamos con esa idea, oye, si vale los pacientes de tuberculosis, ya con una lesión neurológica instalada, operarlos. Y la duda que nos surgía en ese tiempo, yo creo que hasta ahora sigue siendo, es, vamos primero por adelante,
vamos por atrás, hacemos 360, y ahí teníamos unas discrepancias, pero muchas de nuestras conductas era tratar de hacerlo 360. Lo que yo he visto más o menos en mi experiencia en la parte pública es que estos pacientes son un tanto abandonados por los equipos quirúrgicos y son como que nos inclinamos a que los médicos clínicos los vean. Pero hay que recordar que estos pacientes deben tener un control también por cirujanos, porque si bien se puede quedar la tuberculosis, si se queda con una deformidad, el paciente se queda condenado a tener dolor. Y si el paciente, el tratamiento médico no está dando resultado, el tratamiento quirúrgico también tiene un rol importante en estos casos. Entonces, creo que deberíamos ser como un poquito más agresivos en general en los pacientes con TBC y seleccionar tal cual. Yo lo he copiado el QR y lo voy a leer con bastante detenimiento porque me parece un mensaje muy, muy importante para todos nosotros. Los Agradezco, felicito. gracias, agradezco sus comentarios y evidentemente la idea es colaborarnos. Somos una comunidad de cirujanos. Y esta clasificación quizás pueda sufrir algunas modificaciones, mejorar, pero ya es una base que nos permite ir un poquito más allá de lo ya establecido por los africanos, los asiáticos. Nosotros en Latinoamérica tenemos suficiente experiencia como para plantear avances científicos y algo que estoy aprendiendo en el camino es que esta clasificación es útil en diferentes tiempos. Es decir, no es lo mismo un paciente hoy, en 3 meses, en un año. Varía muchísimo. Y este ejemplo que les doy, el último, que es de un desastre, la verdad es un fracaso terapéutico, pero nos ha servido de ver que al no haber hecho lo correcto, al no haber hecho lo correcto, sensiblemente se cometen errores y el paciente es el que va a tener los déficits. Ahora, muchas veces estas conductas no adecuadas no dependen solo de uno. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Mire, señor, tengo que operarle, por lo menos yo hago medicina privada, no tengo para los tornillos, no tengo para la cirugía. Entonces tenemos muchos pacientes, por lo menos en mi país, que están con cifosis y han curado solos, o sea, simplemente sin cirugía y caminan, aunque están totalmente torcidos y tienen una evolución de deformidad, pero están ahí. Entonces, es una enfermedad que tenemos que enfrentarla evidentemente de forma más agresiva y darle más seguimiento. A veces los abandonamos y eso tiene razón el doctor. Decimos, no, eso que lo maneja el clínico. No, los quirúrgicos tenemos que estar encima porque hoy tenemos más tecnología y usted ha dicho algo muy importante. En los, digamos, hace 20 años la mayoría hacía abordajes anteriores, se ponían injertos de peroné, de costilla, pero eran cirugías muy grandes y la movilidad era alta, por eso muchos cirujanos no gustaban de este tipo de cirugías. Hoy la mayoría podemos hacer un abordaje 360 solo por vía posterior, a la cual estamos acostumbrados de una forma, pero, eh, dudarla, ¿me entiendes? Podemos hacer corpectomías de 3 niveles solo por vía posterior y creo que tiene menor movilidad y mortalidad y está en las manos de cualquier cirujano de columna. Entonces, 360 desde atrás se puede cirujano. Yo no hago tanta vía anterior todavía en torácica, pero que es donde hay más, me basta por atrás. Obviamente, en algunos casos van a requerir la vía anterior, pero creo que por vía posterior lo que hace la mayoría de la gente es resolver la mayoría. Entonces, hay que ser más agresivos y hay que estar detrás del paciente. Y lo que ha dicho usted tiene razón, reitero, un paciente con tuberculosis que tiene déficit neurológico tiene chance de mejorar. No lo condenemos a la plegia. Estos pacientes mejoran y nos sorprenden. Nos sorprenden y luego vienen caminando. Tengo uno de los casos, bueno, no los tengo ahora con, con las imágenes porque, bueno, no hacía seguimiento adecuado. Lo perepléjico, le puse 4 tornillos mal puestos, la verdad tengo las fotos solo de esos tornillos. Y antes de fallecer por otra cosa vino y me dijo, doctor, gracias a que usted me ha permitido recuperar la capacidad de caminar y de no usar pañales, puedo visitar a toda mi familia y eso para mí es muy importante, porque no es lo mismo estar botado en la cama con escaras, con pañales, que poder caminar y tener hasta una muerte digna. Entonces, esos detalles son fundamentales. Hay que brindarle la oportunidad al paciente de mejorar. Si no mejora, bueno, hicimos lo necesario, pero en tuberculosis, voy a reiterar,
tienen chance de mejorar y les hemos dado un artículo, o sea, 21 días, 20 días de déficit neurológico y esos pacientes han mejorado. Entonces, quizás el límite es más grande, pero si son 2, 3 días, seguimos 2 semanas, hay que hacerlo. O sea, no creo que tengamos que restringir como un trauma raquimedular. Esa es otra historia. Quisiera preguntar al doctor Duchen, en algunos de los protocolos que usted ha publicado en relación con la biopsia, pues se menciona que primero puede ser una biopsia cerrada, guiada, y después podría ser una biopsia abierta. Y la pregunta sería, ¿y qué es lo que vamos a hacer en caso de que el resultado sea negativo, no concluyente, no sale nada en los cultivos? Es nuestra obligación ya iniciar el tratamiento preventivo, empírico, como diríamos, pero basado ya en protocolos y en las estadísticas. ¿Cuál es su approach en este sentido? Yo soy un convencido de que la tuberculosis está en Latinoamérica. Los que no piensan así son los que no son especialistas en columna. Yo tengo mucho problema en mi país para iniciar tratamiento. O sea, el protocolo en mi país es estricto. O hay biopsia o hay gene expert y si no, no se inicia tratamiento. Yo he tenido peleas terribles porque pasa que yo tomo la muestra de hueso, lo llevo al laboratorio de referencia nacional y no me aceptan hueso. Tiene que ser líquido. Y he tenido ese tropiezo. Entonces, ¿qué he hecho? He buscado un laboratorio de una provincia, por decirlo, de ahí cercana a la ciudad, y agarran el huesito, le ponen solución fisiológica y lo vuelven líquido, ¿me entienden? Y lo procesan. O lo tratan como si fuera un ganglio. Entonces hay que buscarle la vuelta, como dicen en algún país. Entonces, por eso decía en ese algoritmo que tenemos el diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico, el diagnóstico laboratorial, la biopsia y por supuesto también se puede hacer la prueba terapéutica. Hay países donde son más flexibles y los neumólogos sobre todo colaboran o los infectólogos y le inician tratamiento y hay muchos pacientes que hacen diagnóstico con el tratamiento sin hacer biopsia. Yo he visto varios de esos casos, o sea, se ha iniciado el tratamiento y sin haber hecho biopsia el paciente ha mejorado. Ah, dijeron, bueno, es tuberculosis. Entonces, en este mundo latino que tenemos hay que ver la posibilidad siempre de iniciar tratamiento. Finalmente, si no era tuberculosis, las reacciones tóxicas son extremadamente raras. O sea, que nunca le vamos a hacer un daño iniciando un tratamiento antituberculoso es imperioso. Entonces, reitero, no es solamente la biopsia ni el gene expert, que serían los máximos, sino la epidemiología. Yo tengo zonas epidemiológicas, por lo menos en quienes atiendo. Yo atiendo un grupo de mineros de estaño y tengo muchos pacientes con tuberculosis, entonces ya sabemos que tienen esa enfermedad, entonces los atendemos y tengo otro grupo de personas que viven en un subtrópico, que son gente de escasos recursos, que cultivan coca y tienen muy mala nutrición. Ese grupo también tiene una gran cantidad de tuberculosis. Entonces, si viene de esa población, tiene las características imagenológicas, entonces es tuberculosis hasta que se pruebe lo contrario. Pero hay otras infecciones, por supuesto, cada uno lo va a ver de acuerdo a su epidemiología. Creo que Perú, Ecuador estamos muy, muy parecidos. No es lo mismo que estemos en Holanda, ¿no? De repente es una persona que tiene una brucelosis, que es que está ordeñando vacas o algo así, ¿me entienden? Entonces depende de cada epidemiología. Pero en Latinoamérica, una distribución vertebral como las que hemos visto es tuberculosis hasta que se puede ver lo contrario. Muy bien, muchas gracias, doctor Ortiz. Aparentemente nuestro moderador tiene problemas de conexión. Yo quería hacer un comentario que se quedó un poco pendiente con el doctor Purizaca sobre esto de los protocolos en espondilodicitis piógena. Y hacía bien la salvedad porque, claro, cuando uno trabaja en la parte privada, cuando uno está en la capital,
tiene mayores recursos y todo es un poco más llevadero. Pero si una cosa he aprendido es que cuando uno tiene la sospecha de una infección posoperatoria, una de las cosas que siempre hacemos los cirujanos es como no creer que realmente es una infección. Entonces decimos, no, está un poco rojita, no, ha hecho una febrícula, será un seroma. Siempre tratamos de minimizar la complicación. Y por lo menos en nuestro manejo, lo que nosotros hacemos rápidamente, porque tenemos la disponibilidad, hacemos una resonancia. Y parte de nuestro protocolo es, si hay una colección, inmediatamente, lo más precoz posible, va a un desbridamiento y a un aseo. Que claro, vamos a limpiar, vamos a tomar muestras y después de eso, recién vamos a iniciar el tratamiento antibiótico inicialmente empírico, y si tenemos la suerte que sale el cultivo ya se dirigirá ya más específico. Y y sabemos que los gérmenes, si bien el más común son los estafilococos, pero en los últimos años han aumentado mucho los gram negativos. Y esto es lo que hemos puesto en práctica en los últimos años. Ante la duda, nosotros actuamos agresivamente. Entonces vamos al debridamiento, les dejamos un drenaje como protocolo, antibiótico, y muchos de los casos, con un solo debridamiento, tenemos éxito y nunca pensamos ni siquiera en retirar los implantes y la infección evoluciona para bien. Y lo contrario pasa cuando nos demoramos. No, que hospitalízalo, que lo vea el infectólogo, etcétera. Y el otro comentario es que los infectólogos, por lo menos donde yo trabajo, tienen conceptos diferentes. Y siempre que le hemos preguntado sobre una infección, lo primero que nos dicen es, tienen que retirar el fierro. Mientras no retiren el fierro, no va a mejorar. Y hasta ahora tenemos unas discusiones académicas, pero no nos podemos quedar en acuerdos, habiendo demostrado que en la gran mayoría no hemos retirado el implante y hemos podido solucionar las infecciones postoperatorias. Eso es lo que quería comentarles. No sé si comparten, discrepan, pero esa es por lo menos la experiencia nuestra en los últimos años. Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, Carlos. claro, bueno, más que nada contestar, estoy leyendo unas preguntas que hay en el chat, ¿no? Del doctor Castillo Juárez acerca de qué tanto sirve usar el antibiótico amicacina, clindamicina en el lavado con cloruro, ¿no? Con sinceridad, no he podido encontrar un paper donde se utilicen aquellos antibióticos. Sí hay mucha evidencia del uso de vancomicina, número uno, que ya se mencionó. Y lo otro, que el lavado que se hace con cloruro, ¿no? Es con el objetivo justamente de disminuir el biofilm, la biopelícula, ¿no? Para que nuestro antibiótico que se usa de vía parenteral luego tenga mayor efectividad, ¿ya? No sé si le aclaré la pregunta al doctor Castillo Juárez. O doctor, ¿usted ha utilizado alguna vez amicacina y clindamicina en estos casos? Para mí, cero evidencia. Ajá, Pero a mi colega, que es mi colega que operó, le encanta, pero pone un poquito de amicacina. ajá. Bueno, a veces le pone, pero evidencia cero, si queremos ser académicos. Ahora, hay otra pregunta, ¿no? Que acerca de cuáles son los valores de velocidad y sedimentación con la cual usted podría sospechar de la complicación que tratamos. Es que, bueno, no es un solo valor el que se toma en cuenta, ¿no? Es el seguimiento que se hace el paciente, ¿no? Porque, como había mencionado, en algunas ocasiones la velocidad de sedimentación globular puede aumentar, ¿no? En el posoperatorio, pero si ese valor sigue en aumento, ¿no? Y ante también la evidencia obviamente del examen físico, eso que si lo sumamos a la prueba de imágenes, que es la resonancia, recién nos permiten el diagnóstico de una infección, ¿no? El solo valor de la sedimentación globular no define por sí sola, ¿no? Que estemos ante una espondilodisis postquirúrgica.
En mi modesta opinión, la espondilodicitis es un diagnóstico que se basa en tres parámetros. El parámetro más relevante es el factor clínico. Un paciente que está con malestar, está con dolor, a veces no hacen ni fiebre, su herida no está del todo bien, oye, me hace sospechar de una infección. El segundo parámetro son los laboratoriales. Si tengo leucocitosis, si tengo PCR aumentada, si tengo una BCG que está en aumento, ya tengo otro factor que me va a dar peso al diagnóstico de infección. Y el tercero es imágenes. El más precoz va a ser lo que aparece en una resonancia. La resonancia es muy susceptible y rápidamente va a dar cambios. La tomografía demora porque la infección comienza a producir esta destrucción ósea y eso solo lo vamos a ver después de, en promedio, 3 semanas, 4 semanas. Doctor Duchen, ¿qué comparte o qué discrepa? No, compartimos. La verdad, las espondilodicitis posoperatorias tienen que estar en nuestra mente. Usted ha dicho algo que es bastante habitual, la negación. No, es un paciente que se ha debido rascar, se ha debido manipular. Y ahí es donde perdemos tiempo. La verdad, igual, si tenemos una infección hay que ser agresivos. Es mejor reconocerlo pronto y hacer la tablet quirúrgica a dejar a que avance. Al final nos cuesta más. Siempre cuesta más tiempo de internación, más antibióticos, más complicaciones, escaras, neumonías. Entonces, tenemos, como decía al inicio, tenemos que hacer la profilaxis, evitar a toda costa que suceda. Ya sucedió, hay que atenderla pronto, no negarlas, reitero. Y lo que mencionaban de utilizar amicacina, clindamicina, a mí me enseñaron a utilizar gentamicina. No hay ninguna evidencia, evidentemente. Vancomicina sí. Varios de los colegas que están aquí se han formado con el grupo del doctor Vialle, los doctores Vialle, y utilizamos vancomicina de habitual y nos va bastante bien. Entonces yo utilizo vancomicina en el lecho quirúrgico siempre, que son heridas grandes. Obviamente para una disectomía, para cosas pequeñas, no. Cuando ya son más de 2 niveles, siempre utilizo la vancomicina. El uso de drenaje es muy variable, o sea, después de instrumentación, yo soy obsesivo en la hemostasia y casi nunca dejo drenaje, casi nunca, no hay ni que decir nunca, cuando son escoliosis enormes, deformidades grandes, manipulación larga, cirugías demasiado prolongadas, entonces sí vale la pena dejar para dormir tranquilo. Entonces va a variar de acuerdo al paciente, pero siempre ser agresivo. La resonancia es muy buena. En alguna discusión que hemos tenido en otros países, se espera demasiado y decimos, bueno, una resonancia, no sé, en mi país vale, por decir, $300. Es mucho dinero, sí, pero es más dinero el que gastas teniéndolo internado una semana, más de lo que debería estar. Entonces, hasta desde el punto de vista económico conviene ser precoces en el diagnóstico. Tenemos una duda, hay que hacer el estudio. Yo tengo una operación, el paciente se queja de algún dolorcito, inmediatamente estudio, o tomografía o resonancia. Así uno se queda tranquilo y el paciente también. A veces pecamos de, entre comillas, de exceder los estudios, pero una resonancia no le va a hacer ningún daño al paciente, sí nos va a traer beneficio. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Ahora, para el doctor Purizaca están preguntando qué opina de la litigación continua como tratamiento. Doctor Purizaca. Bueno, bueno, hasta ahora, bueno, tengo una corta experiencia, no tengo 6, 7 años de neurocirujano, no he podido, ¿no? Ni he visto, ¿no? Utilizarla, ¿no? He leído, sí, en la bibliografía, ¿no? Pero sé que se utiliza para ¿no? casos más severos, ¿no? De infección, de difícil tratamiento, infecciones profundas, ¿no? Y que de alguna manera sí se ha encontrado con algún grado de evidencia, pero personalmente, la verdad que nunca lo he llegado a ver o utilizar, ¿no? No sé si usted, doctor Chon o doctor Cárdenas, tienen alguna experiencia con esa alternativa terapéutica. Bueno, yo tengo experiencia con irrigación continua en un solo caso. Hicimos un paciente con una artropatía de Charcot, que tenía realmente una pelvis péndula, y ahí no podíamos retirar el sistema.
No podíamos, bajo ninguna circunstancia, porque el objetivo del sistema era la electrodesis. Y ahí sí tuvimos que hacer irrigación continua. Es una pesadilla, es horrendo para el paciente, para el médico, pero tuve una experiencia y nos fue bastante bien. Obviamente ese paciente llegó a ese sistema porque fracasamos en la toaleta, fracasamos en los antibióticos. Básicamente yo creo que estábamos en los casos en que podríamos sacar, pero este específico caso era una columna de Charcot. El paciente tenía una pelvis péndula, o sea, teníamos que atrodesar, así que en ese caso le hicimos antibiótico con irrigación continua, finalmente los resolvimos y el paciente resolvió su Charcot, pero no es habitual. Yo tengo un caso, así con mi dedo lo puedo decir, uno solo. No, yo no tengo ninguna experiencia. ¿Algún caso tenemos ahí con estos sistemas de aspiración al vacío BAC? Uh -huh. Y estos en tejido está muy dañado, con muy poca, o sea, muy desvitalizado, sí funcionan bastante bien. Bueno, en ortopedia se usa bastante, pero en columna en particular también se puede usar en casos seleccionados. El doctor Castelo creo que ha tenido problemas en su conexión. Castel, perdón. Doctor Laos. Aló, doctor Garra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Estoy Sí, saliendo creo ya que ha de tenido sala ya. problemas nuestro moderador, el doctor Castelo. Sí, sí, por lo que veo se ha estado conectando y desconectando ahorita que estoy revisando. No, ya dando fin, quería agradecer infinitamente a usted, doctor Cárdenas, al doctor Duchen, evidentemente, al doctor Vladimir Purisaca, al doctor Castelo, que de todas maneras es todo ahí en la primera parte, después ha tenido problemas, pero así son las conexiones. Felizmente es un equipo y lo han podido llevar muy bien a cabo entre ustedes tres. También un agradecimiento al doctor Urquizo por coordinar todo esto. No sé si tienen algunas palabras ya de despedida. Doctor Purisaca. Bueno, Eduardo, nuevamente agradecerte a Spesive, a tu persona, al doctor Urquizo, también al doctor Duchén, doctor Cárdenas, doctor Caselo, por esa oportunidad, ¿no? que nos brindas y bueno, que por el bien de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, pues eso continúe. Nos estaremos viendo pues la próxima semana. Sí, Muchas gracias. estaremos la próxima. Doctor Cárdenas. Sí, agradecerles como siempre. Yo creo que siempre se aprende y muchas veces aprendemos o consolidamos algunos conceptos, pero siempre aprendemos de cada uno de nosotros con sus preguntas, con sus comentarios. Así que yo soy el agradecido y espero vernos pronto la próxima semana. Excelente. Doctor Duchén, para cerrar. Muchísimas gracias. Para mí un honor ser parte de estos eventos. Soy muy amigo de muchos de ustedes y creo que somos hermanos. Solo nos dividen las fronteras, pero no son en la columna. Así que en una semana vamos a estar compartiendo en Lima un curso que sin duda va a ser un éxito. Nos vamos a dar un abrazo, vamos a compartir un pisco, un ceviche, no sé, algo, porque el Perú tiene tanta riqueza que podríamos citar aquí una lista enorme de cosas buenas. Así que un abrazo fraterno y que sigamos aprendiendo a atender la columna y estoy para lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Entonces nos encontramos. Ojalá que podamos todos. Doctor Salazar, gracias de Ecuador, siempre presente y aportando. Nos encontramos, si Dios mediante, la próxima semana en el curso Silaco, acá en Lima, Perú. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, buenas noches. Un Buenas abrazo. noches. Gracias, hasta luego.